Bueno, ¿cómo están? Hoy es 7 de diciembre del 2022 y vamos a hablar hoy en esta clase abierta sobre el conflicto dramático de mujeres. ¿A qué me refiero con conflicto dramático de mujeres? En principio, ¿cómo apareció la pregunta? ¿Existe el conflicto dramático de mujeres? Apareció en una circunstancia en la que yo estaba en un taller de escritura de teatro, escribo una obra corta, protagonizada por el general Urquiza, fue presidente de la Argentina, y Dolores, la que fue su esposa legítima, digamos. Y la escena transcurre en el momento en que Dolores, que tiene 20 años, le tiene que decir a Urquiza, que tiene 50, le lleva 30 años, y es el jefe del padre de ella, que ella está embarazada. Yo calculé la época de la obra en el periodo, después de nacida, calculé el tiempo, la época, y transcurre en la época en que ella descubre que está embarazada. La obra está escrita de modo tal que yo considero que había un conflicto ahí. Ella estaba 20 años ella, muy joven, una situación de mucha simetría. Él es el jefe del padre de ella. Y ella está embarazada de él y no están casados todavía, en esa época. Entonces, para mí es una escena muy conflictiva, mucha tensión. Pero el profesor, cuyo nombre no voy a decir, dice, acá no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pasa de todo. Ella tiene 20 años, es pareja ilegítima, entre comillas, por el momento, de Urquiza, un hombre tan poderoso, caudillo, que ha engendrado tantos hijos. O sea, que Urquiza dice que engendró 100 hijos, algunos dicen que fueron 30. ¿Cómo que no pasa nada? Es un momento. ¿Qué pasaba ahí en realidad? ¿Por qué el profesor decía que no pasaba nada y yo decía que pasaba de todo? Porque él estaba identificado a Urquiza y estaba identificado a Dolores. Ahí surge el concepto de identificación que yo les comentaba. Entonces ahí mi hipótesis fue, hay conflicto propio de mujeres, y el conflicto propio de mujeres puede no ser interpretado como tal por un varón. Esta es una hipótesis, ¿no? Detrás de esta hipótesis hay la teoría de la diferencia sexual de Lucille Garay, el psicoanálisis, Badiou. Tengo toda una catarba de teoría con la que voy a argumentar en la tesis. La cuestión filosófica del conflicto dramático de mujeres. Pero hoy lo que vamos a ver son elementos esenciales de lo que yo llamo conflicto dramático de mujeres. Y voy a compartir pantalla de unas láminas, unos slides o filminas, como dijéramos a la antigua, que preparé. Bien. A ver si me deja avanzar ahí está. Vamos para adelante. Bien. ¿Qué dice Griselda Gámbaro, que es un poco mi gurú en escritura dramática de mujeres? Esta cita es del libro Teatro Vulnerable, una compilación de artículos que ella tiene, que es un libro muy famoso en Alfaguara. Se sabe que la autora es un ser más o menos andrógino creativamente, porque de otro modo no existirían en la literatura los grandes personajes femeninos encarados por hombres, ni tampoco los grandes personajes masculinos encarados por mujeres, como Heathcliff de Cumbres Borrascosas. Pero el género muchas veces traiciona más al autor que a la autora, porque el hombre, salvo excepciones, tuvo durante mucho tiempo una seguridad ancestral respecto de cómo eran las mujeres. O sea, Gámbaro tiene una obra que se llama Querido Ibsen, soy Nora, que en Querido Ibsen, soy Nora, Gámbaro le cuestiona a Ibsen, a través del personaje de Nora, de Casa de Muñecas, algunos defectillos del personaje, que según Griselda Gámbaro, y entontecían un poco al personaje femenino, ¿no? Le cuestiona a Ibsen, que no la va a escuchar, porque ha muerto hace mucho tiempo, que en el diseño del personaje de Nora y tuvo algunos rasgos que eran impropios de una mujer inteligente. Le cuestiona a Gámbaro la escritura masculina al personaje femenino de Ibsen tan famoso que es Cassandra. O sea que arrancamos
yo arranco con esta cuestión que dice Gámbaro, y es que un hombre puede escribir personajes femeninos, una mujer puede escribir personajes masculinos, pero la verosimilitud del personaje a veces peligra porque el género, la posición sexuada, dicho psicoanalítico, interfiere en la escritura. El escritor en algún momento desliza su posición subjetiva, sexuada, y al hombre no lo hace tan varonil. Esos son estereotipos de otra época. Pero ya plantea un problema que se me ha parecido como objeción en algunas discusiones previas a esta charla de hoy. Y es que algunos dicen, no, pero si Ibsen escribió Nora, si Shakespeare escribió Cleopatra, si bueno, otros grandes dramaturgos han escrito personajes femeninos, no podemos decir que exista conflicto dramático de mujeres. Bueno, yo voy a especificar a qué me refiero con conflicto dramático de mujeres. Gámbaro dice, el escritor debe ser andrógino para escribir, pero a veces aparece en la posición sexuada del escritor varón o de la mujer cuando escribe un personaje de otro sexo. Bien. ¿Cómo surge esta propuesta de conflicto dramático de mujeres? Yo planteo que un conflicto dramático de mujer impactará en el afecto de un espectador de modo distinto si el espectador es mujer o no lo es. La interpretación o significación de un espectador del conflicto dramático de una mujer será distinta de acuerdo con la posición subjetiva de ese espectador femenino. Ahora vamos a ir a los ejemplos. ¿Y qué es el conflicto dramático? Cartoon dice que es la máquina del teatro. Acá está la cita del libro, de unos artículos de Cartoon, que salieron compilados en un libro. Si es verdad que todas las palabras se esconden un verbo, si es cierto que nuestra alquimia es convertir ese verbo en carne, la piedra de toque, la piedra filosofal no es otra que la acción y su máquina, el conflicto. El conflicto dramático es la acción del teatro dramático. ¿Sí? Bueno. Liliana López, doctora en letras, que fue profesora mía de maestría, y quien también fue una de las que me aprobó el plan de tesis, ahora el 30 de noviembre, en un texto en el que encontré, ella define, en el que encontré una definición que da de conflicto dramático, y lo define como colisión o choque. Dice, la acción debe buscarse más que en la totalidad de la pieza, en los pequeños movimientos internos de los personajes, y en la identificación del conflicto, entendido etimológicamente como colisión o choque. El conflicto dramático es choque entre personajes. Bien. ¿Cómo define Pavis en su diccionario del teatro al conflicto dramático? ¿Cómo lo clasifica? Dice que hay distintos tipos. Hay rivalidad de personajes por razones económicas, amorosas, políticas. Hay conflicto entre dos concepciones del mundo, dos tipos de moral, por ejemplo, Antígono versus Creonte. Hay debate moral entre subjetividad y objetividad, inclinación y deber, pasión y razón. Hay conflictos de intereses entre individuo y la sociedad, las motivaciones particulares y generales, y el combate moral o metafísico del hombre, contra un principio o un deseo que lo sobrepasa. Esta es una clasificación del diccionario de Pavis del año 87, es un libro, el de Pavis, muy clásico en teatrología. Acá tenemos una clasificación de formas de conflicto. Yo a estas formas de conflicto le agrego con mi tesis el conflicto dramático de mujeres, que vamos a ejemplificar. Para concebir el conflicto dramático en su complejidad es necesario tener en cuenta dos variables que lo implican: personaje y acción. Lajo Segri, en su libro Cómo escribir un drama, libro hiperclásico, publicado en el año 47, comienza definiendo al conflicto delineado por el medio ambiente y las condiciones sociales del individuo. El concepto de personaje es fundamental a la hora de analizar el conflicto dramático, debido a que la intensidad del conflicto estará determinada por la fuerza de voluntad del individuo tridimensional que es el protagonista. O sea, cuanto más logrado esté el personaje, el conflicto va a ser más verosímil y más contundente, digamos. En el conflicto dramático de mujeres, yo digo que al menos uno de los personajes del conflicto que están en colisión tiene que ser una mujer. ¿Sí?
La rivalidad de los personajes, por razones económicas, amorosas, políticas, etc., tienen que incluir el mundo femenino, la lucha por los derechos, etcétera, etcétera, de acuerdo a la época en que se desarrolla la acción. El conflicto entre las concepciones del mundo, de tipo moral, como antiguo no creante, uno de ellos es por eso que sea de las mujeres, que se ponga en cuestión la perspectiva femenina. El debate moral entre subjetividad y objetividad, inclinación, deber y pasión, estoy repasando los elementos de Pavis, tiene que incluir la problemática de una mujer, el cuestionamiento del sujeto. Y el conflicto de los intereses también, entre una mujer y la sociedad. Lo mismo que el combate moral o metafísico de una mujer, contra un principio digamos, un conflicto dramático de mujeres tiene que tener, al menos en uno de sus integrantes, una mujer que pone en juego el mundo femenino, el mundo de sus derechos e intereses. Y acá vamos a los ejemplos, ¿no? Para que quede bien claro. El primer ejemplo es Casa Matriz, es una obra de la dramaturga Diana Rasnovich. Diana Rasnovich en este momento vive en España. Yo les envío a ustedes en la invitación las 4 obras por si querían leerlas previamente a la charla. En esta comedia, ya la comentamos, estaba José Luis el día que la comentamos en el taller, tragicomedia, podemos decir, una mujer de unos 40 años llama a una empresa que presta un servicio de madres sustitutas y aparece la madre contratada, que se nos ha equivocado el pedido de la clienta, le había pedido un tipo de madre, se pueden pedir madres de todo tipo, de todo tipo de clase, y empieza a aparecer a lo largo de la acción de la obra una cantidad de contrastes y de cuestionamientos y de variaciones de esta madre sustituta que aparece haciendo distintos tipos de madres. Hasta que finalmente aparece en el final la palabra mamá de la clienta dirigida a esta madre sustituta que se está yendo, como una demanda de amor nunca colmable, ¿no? Lo que cuestiona esta obra es el ideal materno, podemos decir, y el conflicto dramático acontece entre la clienta y la proveedora, y la trabajadora, que es una madre sustituta, y se van dando distintos conflictos, pero esencialmente uno podría decir que lo que se cuestiona es el ideal de madre occidental, de la madre santa, la madre sacrificial, la madre cristiana, ¿no? En el fondo está... Es un conflicto dramático de mujeres, ¿por qué? Porque lo que se pone en juego es de una mujer su demanda de amor a una madre sustituta, una fantasía de madre en una mujer. Por lo cual aplica a conflicto dramático de mujeres según mi lectura. Si fuera un varón sería distinto, si fuera padre e hijo sería distinto, porque se juegan otras cuestiones culturales, ¿no? La relación paterna a la materna. Hay diferencia sexual, en mi hipótesis. La segunda, el segundo ejemplo es la obra de Profesión Maternal de Gisela Gambon, que casualmente se estrenó 7 años después que la anterior, también termina diciendo mamá, ¿no? El personaje es una hija que va a buscar, una hija adulta que va a buscar a su madre que la abandonó. Y encuentra a su madre con una compañera, viviendo con otra mujer. Y se produce una serie de cuestionamientos de la hija a la madre responde lábilmente, es una madre desamorada, algo infantil, algo egocéntrica. Y ahí también aparece el final, la palabra mamá, cuando termina la obra, después de que es una madre totalmente desencantadora, frustrante, es totalmente opuesto a lo que se espera de una madre. Conflicto dramático de mujeres. Nuevamente, una hija respecto de una madre, ya no es una tragicomedia como la de Diana Rasnovich, sino es una escena dramática, ¿no? Una madre que responde de la peor manera, de la manera más lábil a la demanda de amor de una hija, que la va a buscar preguntándole por qué la ama. La verdad que es una obra maravillosa. Está muy bien escrita, muy verosímil, ¿no? El segundo ejemplo que doy es el de Rota, una obra que fue premiada, está en el premio Space para su actriz. Es la historia de la madre de un feminicida.
Otra gran obra. ¿Por qué es conflicto dramático de mujeres, sí o sí? Porque la que habla es una madre de un asesino de mujer. Y ahí ella se siente culpable, se pregunta qué no hizo, por qué no lo detuvo, por qué no lo crió distinto. El hijo mata a la mujer y se suicida. Es tragedia con palabras mayores. Y es conflicto dramático de mujer justamente porque el conflicto dramático que yo ubico en esta obra es el sufrimiento ético de esta mujer frente al crimen del hijo. No sería lo mismo un padre, serían afectos distintos, problemáticas distintas. Es, en mi planteo, un conflicto propio de mujer. También se juega la maternidad. En las cuatro obras que yo postulé para ejemplificar el conflicto dramático de mujeres, elegí 4 obras de distintos momentos, de escritoras argentinas, donde se juega lo materno. Porque lo materno es propio de la femenina, aún en el mundo queer, aún en el mundo de la diversidad sexual, quienes siguen dando a luz con su propio cuerpo son las mujeres. Bien. La última es Paranápora. Es una obra maravillosa de una inteligencia importante que es una imaginación muy florida, está entre lo autóctono de la Mesopotamia argentina y el fin del mundo. Es una obra de apocalipsis donde 2 mujeres rivalizan por un hombre que ya ha muerto. Fue un hombre de las 2, fue amante y amor de las 2. Una de ellas está embarazada y la otra, la polaca tiene que asistir, la gringa está embarazada del santo. El santo es el fallecido, el hombre fallecido que fue hombre de las 2. La gringa está embarazada, a punto de dar a luz, y la polaca, que es la otra, no ha tenido hijos y la va a asistir en dar a luz al niño que lleva en su vientre, la gringa. Y la obra termina, la voy a spoilear lamentablemente, porque no tiene que ver con esta cuestión, en que la gringa muere y la obra termina justo en el momento en que la polaca le va a hacer una cesárea para rescatar vivo a la criatura que está en gestación, que está a punto de nacer. Son 4 obras las que yo planteé: Casa Matriz, de Profesión Maternal, Rota y Paranápora, 4 obras de 4 dramaturgas argentinas, donde el corazón del drama es un conflicto dramático que yo clasifico en teoría y en mi tesis como dramático de mujeres, propio de mujeres. Ahora voy a dar un ejemplo de oposición. Conflicto dramático de hombre. No lo voy a desarrollar en mi tesis, pero lo doy para contrastar el de mujeres. La obra El hombre de acero de Juan Francisco Dazo, que he tenido el gusto de ir a ver hace muy poco acá en Buenos Aires, en el Callejón de los Deseos, en el Callejón Humahuaca, bueno, en la calle Humahuaca. Y es la historia de un padre que se enfrenta al despertar sexual sexual y homosexual de su hijo autista varón. Es una obra magníficamente escrita por un varón. Tengo entendido que la historia es una historia cierta, se lleva al teatro. Y la tragedia de ese hombre, el que habla todo el tiempo en la obra, es el padre, que se dirige a un compañero del hijo que está ahí, imaginariamente sentado en una butaca entre los espectadores, al que se dirige el padre, imaginando que el hijo de ese hombre está en el baño, ¿no? En una escena en la casa. Bueno, realmente es una obra magnífica. El conflicto dramático es el pudor y el dolor de ese padre que no puede comunicarse como quiere con ese hijo autista que está despertando la vida sexual y de modo homosexual. Y lo que planteo es que quienes hemos visto la obra, yo como madre de una niña, puedo ser sensible a la tragedia de esa obra, pero no del modo que lo sería un padre de un varón. Ahí se juega la cuestión identificatoria del espectador, que yo considero crucial para definir lo que es conflicto dramático ligado a la posición sexual. En este caso yo voy a hacer el de mujer.
¿no? En mi tesis de maestría. Por lo tanto, en mi clasificación, yo retomo la de Pavis, ¿no? Considero que de estos modos del conflicto dramático que Pavis en el año 87 enumera en su diccionario teatral, yo le agrego, le sumo, la de, podríamos llamar género. Yo no lo voy a llamar género por cuestiones filosóficas, lo voy a llamar de mujeres, concretamente, para que no se preste ninguna confusión. En la línea de la diferencia sexual, de la diferencia sexual de Lucy Irigaray. Bien, esto es sintéticamente el tema que les presento, porque, como yo les contaba en mi anécdota de cómo surge el problema y la pregunta acerca del conflicto dramático de mujer o de varón, fue una cuestión de escritura, de la lectura de mi obra, ¿sí? Una obra en la que yo estaba identificada, una mujer, y un varón me dice, acá no pasa nada, y yo digo, sí, sí, pasa de todo. Son modos distintos de leer el conflicto dramático según el espectador. Digamos, quiero decir que uno no puede, creo yo, generalizar un espectador universal sin considerar las identificaciones que tienen que ver con su posición subjetiva. Y eso implica también la posición sexual. Bien, ahora que yo ya comenté, así sencillamente, la cuestión, quería preguntarles a ustedes qué opinaban. Si alguien quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta, comentario, objeción, acuerdo, será bienvenido. No pierdo con la costumbre de arrancar, Me gusta. a pesar de mi ignorancia, pero como varias de esas obras las discutimos, participé, no todas. En Casa Matriz, sí. Casa Matriz, Paraná Porá, sí, es así. De paso me disculpo mis ausencias últimas porque tuve una operación en los oídos y ahora estoy escuchando sin auricular, como verás. Ah, qué bien, felicitaciones. Igual hasta me retumba y todo. Una observación o destacar algo. A veces uno discute con amigas, con amigos, y los puntos de vista de determinado conflicto, uno espera que independientemente del género, los allegados opinen más o menos igual, y siempre hay diferencias. Sí. Y pienso que en los problemas de género, por más amplitud que haya en cualquiera de los dos en cuanto al pensamiento, siempre hay algo propio de cada género, Sí. para que ese participante del conflicto lo vea distinto, como que hay todavía algo propio de cada uno para tener una mirada masculina o una mirada femenina. No sé si aporta algo, pero es lo que yo pensé cuando te escuchaba. Así que gracias por la apertura para ponerme a pensar en eso y tratar de ser, no sé, más abierto todavía y entender pensamientos de las mujeres. Bueno, gracias, José Luis. Vos sabés que estoy de acuerdo con José y acuerdo con vos, Elena, en esto que decís de los conflictos. Porque bueno, yo tengo un hijo varón, por ejemplo, y somos muy parecidos, pensamos muy, viste, muchos criterios parecidos, pero hay momentos que yo siento ni que yo lo entiendo a él, ni que él me entiende a mí, en algunas decisiones que tomamos, viste, en formas de encarar, qué sé yo, algunas cuestiones, más que nada lo que es emotivo, ¿viste? No sé, yo digo, bueno, yo que soy más grande digo, bueno, yo lo entiendo, pero no lo comparto, ¿viste? Y acá en estas obras me parece que sí, que tenés razón, que yo creo que más que nada, bueno, cuando se habla de la culpa, por ejemplo, porque la culpa en el hombre es distinta que en la mujer, ¿viste? Me parece a mí. O sea, mi hijo es re culposo, pero yo creo que la culpa es
la maneja de otra manera, viene por otro lado, ¿viste? Y en especial en Rota, a mí me mató esa obra. Yo digo, bueno, yo creo que como mujer te tiene que pegar más esa obra, porque es una mujer que no es capaz de criar siente que no es capaz de criar a su hijo de manera de salvar a otra mujer. Claro. Así que sí. A mí me pasó que yo vi Rota, a poco de su estreno, la fui a ver acá cerca, acá en Almagro. Me pareció descomunal la actuación. Yo a Natalia Villamil, es más, he corregido una obra con ella, o he trabajado una obra con ella. La hemos charlado en una entrevista que tuvimos, así didáctica, ella como profesora, yo como alumna. Me pareció una obra magnífica. Y ayer cuando la leí, yo primero la vi, lo mismo que pasó con Pundonor. Primero la vi, me impactó como espectadora, y después fui al texto, a analizarlo finito, digamos. Y con Rota me pasó lo mismo, y empecé a recordar la obra cuando la leía, y recordé el acontecimiento de haberla visto, y me puse a llorar otra vez, me emocionó otra vez. Tremenda. Con Paranápora, que no la he visto, las otras no las vi puestas, las otras 3 obras que yo puse como ejemplo. No las vi, las he leído y analizado, las hemos trabajado en el taller, las 2 de ellas. De profesión maternal la trabajamos en un curso que dicté la vamos a trabajar en un curso ahora en marzo, abril, con Rodrigo Marco del Font. Cuando vamos a dar un curso sobre marzo, abril, sobre Griselda Gambaro, sobre la obra. Vamos a hacer un recorrido de toda la obra, haciendo una selección de sus textos en 8 clases. Es una obra muy grande la de Gambaro. Y está entre las elegidas para el curso de Gambaro. La única que vi fue Rota, y realmente es muy conmocionante, porque ahí hay un conflicto ético, un sufrimiento ético muy grande, la culpa, ¿no? La división que a ella le queda. Después vieron que ella traba amistad con un policía, que es el que la contiene en la comisaría, que se convierte como en un hijo sustituto. O sea, la cuestión de la maternidad, la madre muerta. Hay una frase que dice, no me acuerdo exactamente, pero no la tengo acá. Hay una frase donde efectivamente ella dice algo así como que el asesinato del hijo a su mujer también la mató a ella. Entonces ahí el conflicto dramático de mujer es clave. No es lo mismo si fuera un padre. Sería distinto. Habría una diferencia de matiz. Habría otro efecto de sentido si fuera el padre del asesino. Por eso digo que es un conflicto dramático propio de mujer, el de Rota. Lo mismo que en las otras donde se juega, yo elegí adrede ejemplos donde se juega la maternidad. Una maternidad satírica, como es la de Casa Matriz, donde se cuestiona el ideal materno de un modo radical, está donde satirizada la maternidad. Hay una madre judía, una madre española, una madre italiana. Cada madre genera culpas de distintas. Es una madre, es una obra colosal, Casa Matriz. Y muy conmovedora. De un humor desaforado y a la vez conmovedor. Y en Paranápora hay algo así como hay una vaca mutante que aparece en el naufragio, en el fin del mundo, que ocurre en Córdoba, acá en la Argentina, una cosa muy loca, pero en medio de esa cuestión pintoresca, imaginaria, entre ciencia ficción y localismo, y costumbrismo argentino, es muy, muy original, con la vaca mutante y todo. Lo que ocurre entre los dos es maravilloso, porque hay rivalidad por un hombre, pero a veces hay una gran solidaridad a raíz de que uno está a punto de dar luz, y la otra la va a asistir. Entonces están en un tironeo permanente entre la rivalidad mutua y el socorrismo, ¿no? Y finalmente está tan bien escrita Paranápora, el modo en que termina, ¿no? Porque no se presta nada, se avecina, uno ya se imagina lo que va a venir, ¿no? Que es muy cruento, muy terrible, pero termina justo ahí. Está muy bien escrita. No sé, no puedo elegir ninguna de las 4 porque las 4 me gustan muchísimo. Pero las elijo para ilustrar esto, ¿no? Que dentro del gran mapa de conflictos teatrales que existen, yo elijo
por cuestiones de época, digamos, por cuestiones mías propias, y porque escribo teatro, tienes que aprender a escribir teatro, propongo esta clasificación nueva, porque me parece que es necesario. Cuando uno se pone, en mi canal de YouTube hay una discusión que yo armé, una conversación que armé hace 2 años, justo en diciembre, con algunas amigas y conocidas que escriben teatro, una actriz, etc. Sobre esto, ¿hay conflicto dramático de mujeres? No, porque Ibsen, porque no. Y estaba como una especie de torre de Babel, donde no sabemos de qué estamos discutiendo. Bueno, acá yo lo que hago es, ya con el problema de investigación establecido y ya aprobado académicamente, les cuento cómo lo pienso. Esta presentación que hice breve de conflicto dramático de mujeres, este es el argumento técnico, podemos decir, clasificatorio. ¿Cómo lo voy a argumentar filosóficamente? Eso ya no lo voy a hacer hoy. Ya está diseñado y aprobado, lo haré más adelante, con la defensa de tesis y por el libro, paper, ya veré. Pero en principio yo creo que es necesario a la hora de analizar obras de teatro tener en cuenta esto cuando uno hace un análisis dramatúrgico de una obra de teatro. En Hombres de Acero me vino como ejemplo opuesto, digamos, ¿no? Esto no es, el hombre de acero no es conflicto dramático de mujer de ninguna manera, porque es un padre asistiendo a su hijo varón autista y homosexual. Miren qué conflicto, ¿no? Complejo. En su frustración, en su dolor, en su límite para comunicarse con él, en su pudor, en su desesperación. Bueno, pero ahí no se juega lo femenino. Sería distinto si fuera una madre. Habría otra cuestión agregada o distinta, ¿no? Por una cuestión de diferencia sexual. Y si fuera queer también, podemos hablar del conflicto dramático queer. También. De hecho, lo hay ya. Por ejemplo, Petróleo o A otra cosa mariposa. Otra cosa mariposa es una obra de Susana Torres Molina, que hace poco fui a ver una obra, una apuesta de Judith Gutiérrez, en Padrón, ahí en Palermo. Son 4 mujeres, actrices mujeres, que representan varones en distintos momentos de sus vidas, con todos los clichés masculinos de esa época, de hace 40 años. Y Petróleo, ustedes no sé si la llegaron a ver, el grupo Piel de Lava, son 4 o 5 actrices que hacen de trabajadores en un pozo petrolífero. Ahí, digamos, en lo que es la semiótica teatral, que sean las actrices las que hacen los hombres, tiene ahí un agregado particular. Pero no podemos decir que es conflicto dramático de mujeres, para nada. Son actrices que hacen de hombres en un pozo de petróleo o en la vida de varias décadas de 4 años. Entonces ahí no hay conflicto dramático de mujeres. Son actrices que hacen de hombres y que muestran estereotipos masculinos. Pero no hay conflicto dramático de mujeres, en serio. No es eso. Lo que yo llamo conflicto dramático de mujeres es algo específico y tiene que ver con el choque, la tensión, la colisión que se produce cuando uno o más personajes mujeres presentan problemáticas de su mundo de mujeres. Por ejemplo, yo escribí una obra que se va a publicar ahora en una antología, es el sitcom, la colectiva de autoras, que se llama La duda de Cleopatra. Es un ejercicio que hice sobre Antonio y Cleopatra de Shakespeare, en que Cleopatra manda a secuestrar a Antonio para conocerlo. Bueno, es un poco irreverente. Conflicto dramático de mujeres. Es Cleopatra, que es una reina que manda a secuestrar a la mujer con la que se casó el amante. Y la quiere conocer, ¿no? Por ahí, conflicto dramático de mujeres, por ejemplo. No es que yo la haya escrito pensando en eso. Eso me salió la obra, ¿no? Así. Se me ocurrió, la escribí y me divertí mucho escribiéndola. Digamos, no necesariamente en todas las obras de conflicto dramático se pueden clasificar o analizar como por géneros, ¿no? Posiciones sexuales, queer, hombres, mujeres, diversidad sexual, etc.
Pero sí hay algunas que sí. Y yo considero que aplica la clasificación. Porque abre a un análisis distinto. Dale, Elena, una pregunta. Dale. Porque además entré unos minutos más tarde, entonces no sé si no enganché una idea o una frase a mitad de camino. Voy entendiendo esto de la especificidad, ¿no? Dentro digamos, de los distintos conflictos que puede aparecer en la dramaturgia. Suma, digo, lo que venís diciendo, lo que históricamente se viene analizando. Un momento donde estuvieron hablando de, lo dijiste así, los efectos sobre el espectador. O sea, que cuando analizás el conflicto de la mano de los efectos de ese sujeto que es un espectador, espectadora, lo que fuere. ¿Entiende mi pregunta? Digamos, ¿el enfoque está puesto sobre el espectador? No. ¿El enfoque está puesto sobre la autoría? No, está en la obra, en el texto de la obra. En el texto de la obra. Digamos, el conflicto ocurre entre un personaje, mujer, uno al menos, y las acciones, son una colisión por la vía de las acciones entre personajes. Y al menos uno de ellas, uno de los personajes tiene que ser mujer, para ser un conflicto dramático de mujeres, y jugarse allí un conflicto del mundo femenino. Claro, por ejemplo, la maternidad. Por ejemplo, la maternidad. En Rota es mujer, madre de hijo feminicida, que cuenta el dolor y la culpa y la división que le produjo que su hijo matara a la mujer y se suicidara. Sí, sí, yo nuevamente... ¿no? Ese es un ejemplo. Sí, y bien específico. Sí, me quedé con el tema de lo que es específicamente conflicto dramático de mujeres. Pareció tu ejemplo como contraposición, específicamente de hombres, padre e hijo, ejemplo. Y el tema de los efectos en cuanto a la posibilidad de comprender o no el conflicto. ¿Entendés? Claro, o sea, un conflicto dramático de mujeres, bajo esta hipótesis, lo que me parece cuando yo explico esto es la identificación del espectador con el personaje, para entender el conflicto. O sea, ¿por qué yo me pongo a llorar cuando leo Rota? Y pues yo tuve una hija y soy madre también. Entonces, me imagino lo que debe ser. Hay una identificación mía como lectora y espectadora en Rota con ese personaje y lo que le pasa. Ahora, cuando yo vi El hombre de acero, dije, ay, lo que debe ser, ¿cómo debe sentirse un hombre que tiene un hijo varón viendo esto? Me dije a mí misma, ¿no? Porque aunque yo puedo ser sensible al conflicto, decir, qué tragedia, qué terrible, qué incomodidad, qué embrollo, cómo se sale de ahí, me imagino que debe ser un hombre con un hijo varón que va a ver esa obra. O sea, es un momento segundo. Yo hablo de conflicto dramático técnicamente dentro de la obra. Pero a la hora, ¿cómo nace mi pregunta de investigación? Cuando ante un conflicto dramático de mujer que yo escribo, un hombre dice, acá no pasa nada. ¿Y cómo que no pasa nada? No pasa de todo. ¿Por qué? Cierto tipo de hombre. Cierto tipo de hombre también, digo. Ok, el tema para él no pasaba de la nada porque estaba sensibilidad... identificado con Urquiza. Él estaba identificado con Urquiza, pero Urquiza no era nada tener un hijo con un hijo más de las 100 que tuvo, 30 que tuvo, con una mujer con la que vivía, que era la hija de un empleado. Si uno se identifica a Urquiza como varón, y bueno, no es nada, acá no pasa nada. Ahora, si uno se identifica a Dolores, que tenía 20 años, acaba de quedar embarazada de semejante personaje, con el que vivía sin estar casada todavía en esa época, una mujer de su propiedad, que después sí se casa con ella porque entra en la vida política, ¿no? Entonces, y lo acompaña hasta la muerte ella, ¿no? Ella está ahí cuando lo asesinan, al lado de su marido. Pero bueno, quiero decir, identificada al personaje mujer, sí pasan cosas para mí. Hay conflicto dramático. Yo logro entender esto, hay conflictos específicos y que me parece más que interesante que el tema mujer, varón y si queremos género aparezca en los análisis de los conflictos, porque que no aparezca dice mucho, como siempre, ¿no? Cuando de algo no se habla, es creo que patriarcal. es patriarcal
pero podría ser con eso, pero podría ser con el autismo, podría ser con tantos temas, los cuales preferimos la sociedad no hablar, y si no lo logramos ver en una obra, identificarnos en una obra, ¿qué pasa con nuestra educación sentimental? Claro. Tanto como lectores, espectadores y también como autores. Porque mi pregunta siempre, digamos, no solo voy por el lado del lector y el espectador, sino también por las autorías, ¿no? Porque es un tema que a mí particularmente me interesa. Entonces, digo, porque también se puede escribir sobre absolutamente todo, ¿no? O sea, la Lo que ficción... pasa es que uno no cuando uno se sienta a escribir, ve acotada su producción a lo que realmente le interesa, ¿no? Eso Hay dije una antes, cierto tipo de singularidad. hombres. Si hay un hombre que no puede ver, no puede ponerse en el lugar de lo que le está pasando a una mujer sojuzgada, ¿qué le pasa a ese hombre? Digo, que también hay un signo de época ahí. Parece que esto también va variando según las Y la épocas. persona con la que yo discutí acerca de esto tiene unos 60 y pico de años, es adverso a todo Me lo que tiene que ver. imaginé, voy a tener 25, pero, o podría tener, no sé, 40. Está bien, No, o sea, cada cual tiene sus me anteojeras, quiero decir. imaginé, claro. Cada cual con sus anteojeras, pero quiero decir, a mí me sirvió para resolver ese problema. ¿Por qué yo estoy escribiendo en ruso y él habla chino, pero no podemos entender? ¿Por qué No, para el mí pasa de puntapié, todo y por para él eso no pasa digo, nada? el puntapié lo entiendo, y está, por eso dije, está buenísimo ampliar, más no sé la clasificación, ya por eso solo. A poder pensar que hay un conflicto específico de mujeres ya es mucho. Ahora, Nos lleva al texto famoso que tanto divirtió a Foucault, el texto de Borges, recontra archiconocido, que es El idioma analítico de John Wilkins. Uno podría hacer una clasificación de conflictos de todos los colores. Uno podría armar una infinita lista de conflictos dramáticos, una muy extensa lista de conflictos dramáticos, ¿no? Yo, humildemente, con mi pequeña tesis de maestría, voy a desarrollar el conflicto dramático de mujeres con ejemplos. Hoy elegí 4 que son difíciles de rebatir. Quiero decir, ¿se puede decir que Rota no es un conflicto dramático de mujer? La autora que me escribió, le conté, que no me dijo, no estoy de acuerdo. Le gustó la idea. Aunque cuando le pregunté en la entrevista a Natalia Villamil sobre el conflicto dramático de mujeres, yo he preguntado en las entrevistas en la página Dramaturgas que dirijo, sobre el conflicto dramático de mujeres, muchas me han dicho, no existe, estamos en otra época, hay diversidad sexual. Mira, yo no adhiero eso último, claramente. Las mujeres estamos, acá existimos, somos esta construcción histórica y también somos biología, fisiología y un montón de cuestiones más, ¿no? Que si no somos borradas directamente, así que estoy de acuerdo en esa posición de mujer. Que no significa que no haya otras, digo, en la posición de mujer. Pero el tema, insisto, la pregunta apuntó al tema diferenciador de la autoría, como bien dijiste, el texto propiamente dicho, porque es algo distinto al autor, una vez que un texto se produce es otra cosa, ya deja de ser lo que era, más cuando se muestra a los espectadores, y el rol del espectador y lector. Ahí es donde yo quedé como, viste, como pensando, dije, bueno, los efectos sobre quiénes, ¿no? ¿Qué le pasa ¿qué le pasa al autor? ¿Qué pasa con el texto? ¿Y qué pasa a los que leen una obra? Porque hay gente que, nada, no va a haber el conflicto de ninguna clase, esto quiero decir, hay gente que no ve conflicto. Claro, yo digamos, uno va a ver una obra de teatro con un grupo de amigas y al salir, qué sé yo, es una torre de Babel, por lo general. Hay gente que le gusta el teatro, le gustan las grandes producciones. Yo soy más bien de ver teatro de todo tipo de... También veo teatro escrito por hombres, claramente. Claro. Lo quiero decir, veo teatro independiente, veo teatro comercial, por ahí no tanto. No he ido hace mucho, porque estoy estudiando teatro, entonces más bien voy a ver teatro independiente. O he ido a San Martín a ver algunas puestas. Quiero decir, cómo se interpreta una obra y es incalculable. Uno no sabe cómo le va a caer una obra, cómo va a resultar una apuesta. Cualquiera. Por ejemplo, cuando fui a ver Baza, ¿no?
Yo a Tortonese lo quiero muchísimo. Creo que toda la gente de mi generación, antes y después, lo queremos mucho. Tortonese es muy querido como actor, porque es querible, por todo lo que ha hecho, por lo que nos ha hecho reír, por lo desopilante que ha sido. A mí la versión de Basada Tortonese me gustó muchísimo, pero no a toda la gente le gustó. Yo leí la obra, conseguí el texto de la obra de Gorki. Lo leí. Está actualizado, está adaptado, digamos. Es una versión de igual que Basada. justo casualmente la vi, sí, la vi hace Una poco. versión argentina. Pero está muy... Exacto. Digamos, el elenco es variado, digamos. No todos son... O sea, está Tortonese como es la gran figura, pero el elenco, aparte porque Tortonese trae a su público también. Uno lo va a ver a él también. Va a verla, a mí me pasó eso. Ay, qué cosa rara. Haciendo esta obra, bueno, es como un Tortonese depurado, ¿no? Me gustó muchísimo. Sí. Ahora, yo no sabía qué me iba a pasar con la obra. O cuando fui a ver Las manos sucias, ¿no? La dirección de Balak, el año pasado en San Martín. ¿El año pasado? Fue. La terminé analizando con el texto de Badiou a la obra, ¿no? Me gustó mucho la obra. Depende, uno va con alguna pregunta, algún interés en particular, después se lleva con una sorpresa. Bodas de sangre en San Martín, dirigida por Vitela. La escenografía para mí fue apoteótica, me gustó muchísimo la puesta de Bodas de sangre y la escenografía tuvo muchísimo que ver también. Así que bueno, pero en principio, esta cuestión a la que yo apunto, con conflicto dramático de mujeres, también tiene que ver con el análisis, la defensa y el desarrollo de la escritura de teatro por mujeres. Es acercar, otros instrumentos. Eso decía que qué pasa cuando instrumentos o lo que fuere o marcos teóricos están silenciados, es acercar otros instrumentos. Por ejemplo, Pundonor, ¿es una obra, es conflicto dramático de mujer? Y por ahí sí, porque hay una escena en Pundonor en que ella cuenta que se viraliza un video de ella cuando ella aparece, sale a la calle sin la pollera, va en ropa interior, sale a la calle, ¿no? ¿Es lo mismo esa escena en un hombre que en una mujer? Sería distinto. Yo no sé si llega a ser un conflicto dramático propio de mujeres, pero hay una diferencia en la locura de ese personaje si es varón o mujer. La distinto. Y si es un sujeto queer, por ejemplo, también sería una diferencia que aparezcas en ropa interior, se olvidó de vestirse, se quedó semi-vestida o semi-vestide, ¿no? Entonces, ahí Pundonor no fue estricta, no la elegí porque podía prestarse a variaciones, pero no, por ejemplo, las cuestiones de la maternidad. Aunque maternar hoy esté abierto, ¿no? A sujetos de distinta, que se autoperciban como quieren, como es, de otra manera, abierto a la diversidad. Pero la maternidad como concepto cultural, como práctica, ejercicio, desde la gestación, el parto y la crianza, todo por un mismo sujeto, siendo mujer, a la antigua, diría yo, de modo binario, o paqui, como me dirán algunos queer, sí. Merece un tratamiento propio, porque es parte de la diversidad también. La diversidad no es solamente lo queer, en la diversidad también entra lo binario, los que hemos sido binarios todas nuestras vidas hasta ahora. Claro. Y que de pronto decís, bueno, yo nací con cuerpo de mujer y me autopercibo mujer. O sea, mujer a la antigua. ¿Se entiende? Mujer. Sí. Pero bueno, aunque yo estoy sacando un tema que es un poquito old fashioned, quiero decir, salir con el tema de Irigaray y Badiou es lo mismo la diferencia, es medio pasado de moda. Bueno, es parte del mundo. Somos muchos los que todavía estamos vivos y pensamos así. Sin que por eso descalifiquemos lo queer o lo diverso. Sí. Entonces, yo considero que Rota o Casa Matriz o Representación Maternal o Paraná es conflicto dramático de mujeres a la antigua. Si los personajes fueran queer, es otra cosa. ¿Es conflicto dramático?
pero hay una especificidad de lo femenino antiguo tradicional binario, aquí para muchos, que para mí sigue impactando y existen. Hay un ambiente caldeado, ¿por qué? Porque en el Complejo Teatral Buenos Aires hay un problema porque resulta ser que quien dirige el Complejo Teatral Buenos Aires, o está en esa función, ha programado 24 horas solo una escrita por una mujer. Y hay un lío bárbaro con eso. ¿Dónde está el lío? En las 300 autoras argentinas que reclaman su derecho a un lugar en el sistema público teatral. Sí, la única que está programada es la de las Marul. Digo, Sí, ella se van a claro. Son todos tipos. Siendo una mujer la que dirige eso, la verdad que no se entiende nada. A ver, yo digo, es un sistema que resiste. Creo que es un sistema que resiste y que el mundo teatral es, como dice Badiou en su libro de filosofía en Rapsodia para el Teatro, el texto teatral es femenino para Badiou, y el teatro le da curso, vehiculiza, dice Badiou, feminismos de hace mucho tiempo, pero paradojalmente está gobernado y hay una primacía de varones. Pero más allá de la cuestión, yo no hago una militancia beligerante y combativa, no, no es mi estilo. Me gusta leer obras escritas. Mi militancia es humilde y es pacífica. Enseño, leo, investigo obras de teatro escritas por mujeres. Esa es mi elección. Porque no lo encuentro en la oferta formativa de teatro. No Dice que rotaba al Paseo de la Plaza. Sí. Por lo tanto, y son textos excelentes. Diana Rasnovich es una tremenda dramaturga que está en España. Gámbaro, contemporánea, es una tremenda... se han puesto 7 horas. Ahora leí la nómina de obras puestas. La que ganó en la partida fue de nuevo Patricia Suárez, con la cantidad de horas que hay puestas. Le ganó a la escritora, más allá del género, que más obras tiene puestas en Argentina. Salió hace poquito en Alternativa Teatral, el ranking. Florencia Aroli tiene 7, creo, ella tiene como 15. Y en el medio hay distintos autores, está la misma Gambaro con 7 u 8, creo yo. Pero no en el teatro oficial. Entonces, más que ir en contra de no es mi política en contra de los hombres, ni mucho menos, simplemente es una cuestión de convivencia. Repartamos un poco mejor los recursos. Un poquito más de lugar, chicos. Está difícil, ¿no? Porque el tema de la calidad de las obras, ¿quién juzga? Y los varones. O sea, hay una especie de monopolio de la opinión crítica teatral. Son los varones los que cortan el bacalao. Bueno, un poquito más de amplitud, ¿no? Un poquito más de tolerancia a la otredad de lo femenino. Así que bueno, esa fue la cuestión. Es una propuesta sencilla, no es tan complicado pensar. Pero ejemplificando, vieron que se acota la confusión o el malentendido, ¿no? La Torre de Babel. O sea, estas 4 obras que yo propongo son conflictos dramáticos propios de mujeres. Habrá conflictos propios de queer, de varones, algunos que son mixtos, pero en principio yo creo que es necesario en este momento, me fue necesario a mí como investigadora y como estudiante de teatro, precisar lo que es propio de mujeres, porque está excluido. Y nadie lo enseña. Me puse a enseñarlo yo. Mientras lo estudio, lo divulgo, ¿no? Y hay muy buenos textos. En una maestría no hay nada, a ver cómo lo puedo decir diplomáticamente, no hay nada específico vinculado al teatro de mujeres. Bueno, la materia que fue puesta en escena que vimos con Laura Yusen, hablamos todo el tiempo de Gámbaro, porque Laura Yusen estrenó muchas obras ahí.
Entonces, cuando ella hablaba de puestas teatrales como directora, habló mucho de su... Entonces, ahí hemos leído mucho, dice la Gámbaro, en una materia. Pero, por ejemplo, la historia del teatro, contada, siempre fue contada por varones. Ahora hay un curso que apareció en CELCIT, no tengo el nombre de las chicas, que dio una historia del teatro alternativa. Donde se incluye la dramaturgia de mujeres y la dirección de mujeres. Porque, en el Complejo Teatral de Buenos Aires hay una obra escrita por mujeres y hay 2 directoras nada más, mujeres. Hay un montón de directoras mujeres que pueden dirigir teatro. La producción del simbólico del teatro. Y ahí se engancha la filosofía de Lucy Liberal. El patrimonio de lo simbólico sigue estando apropiado por varones en esa pretensión. La idea es que se abra, digamos. ¿No? La tesis doctoral de Irigaray es del año 74. 74. Seguimos con lo mismo. En el año 98, Alina Tam, creo que lo conté esto, en su libro Dramas de Mujeres, que investiga la dramaturgia de mujeres, ya denuncia que en San Martín se había estrenado una sola obra escrita por mujer en el total. Hace 24 años que estamos igual. Sigue igual la cosa. Está complicado. Es el sistema el que resiste, entonces, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿algún comentario más? Hola, ¿qué tal? Yo estoy sin cámara porque estoy con la oscuridad en el cuarto con el bebé. Estaba ahí con el living. No, más que nada agradecerte, porque bueno, es como un momento de poder escuchar y recibir un montón de... Bueno, yo ahora justo estoy atravesando la maternidad y es como un momento que no tenés cerebro. ¿Es tu primer bebé? Es mi primer bebé. Y yo soy profe de teatro, ahora retomé a dar clases en la escuela pública a todas adolescentes. Está muy bien, Luisina, que retomes. Sí, me tocó medio por, bueno, se me terminó la licencia y justo le doy a clase casi todas mujeres adolescentes de una bachiller en teatro. Y me sirve, o sea, además de que me encanta escuchar y el intercambio y poder empezar a encender las neuronas desde lo intelectual otra vez, bueno, también para pensar nuevos textos para acercarle a las chicas y a... Totalmente. O sea, actualizarse y decir, a ver, bueno, ¿por dónde va? ¿Por dónde uno puede pensar nuevas situaciones? Y estas obras que a vos te llegaron las 4 obras. ¿Sabés que me llegó el mail? No tengo, ahora después me voy a fijar si me llegaron, no me di cuenta de Yo eso. le mandé las 4 obras a toda mi lista de invitaciones a leer, más todos los que se escribieron ahora. Okay. Porque, bueno, las obras yo las saqué de publicaciones que están en la web, ¿no? O sea, sí. que accedemos todas. Pero el tema es que cuando yo empecé a estudiar teatro hace 3 años, en realidad empecé a estudiar en marzo del 2019, empecé el curso de cartoon, después el taller con Barchirón, después hice la maestría. Y pegué un saltito, me agarró la pandemia. Me maratoné la maestría con la pandemia. Así que me vino re bien, pasé la pandemia en medio del arte, haciendo la maestría. Y cuando yo me preguntaba dónde están, porque, a ver, ¿qué se da para leer? Los clásicos, teatro griego, Shakespeare, Chekhov, claramente, Tennessee Williams, hay autores que son como obligados. Claro. Pero, ¿y los textos escritos por mujeres dónde están? Me preguntan. Y ahí arranqué con el taller de dramaturgas que ya lleva 2 años. Y hemos visto 42 obras, saco las 2 mías, ¿no? 42 obras de dramaturgas argentinas contemporáneas, algunas históricas. Y las obras son muy diversas. Yo no tengo no armo un programa por jerarquías de prestigio, ni antigüedad, ni mucho menos. Entonces me van llegando y va ocurriendo el taller, ¿no? Y están todos los videos subidos al canal de YouTube. Buenísimo, lo voy a buscar, se llama Bueno. Dramaturgas en YouTube, está así. Está Dramaturgas Argentinas, Elena Viso. Perfecto. Ahí están todos los videos. Ahí son videos como los de hoy, que somos grupos que hablamos así de modo sistemático de lo que nos pareció una obra y hablamos de la autora y hay profesores de teatro, profesores de literatura que a veces
han usado en los videos de mi taller para dar clases en la secundaria. Ah, buenísimo, está buenísimo también hasta para invitarte alguna vez quizás más No, a mí adelante. no. ¿No te gusta? Yo soy una humilde investigadora que está iniciándose. Bueno, pero está bueno como creo que, por ejemplo, digo, en estas nuevas, digo, chicas que tienen 18 años, que algunas van a estudiar danza, otras teatro, distintas disciplinas artísticas, que a veces con la cuestión intelectual al principio cuesta vincularse más, por ahí empezás desde el cuerpo, pero digo, poder tener una mirada más sí, intelectual para poder tener una cuestión más completa de las obras o de las propias creaciones, está bueno. O sea, todo esto que vos estás haciendo ahora enriquece un montón a un artista, un performer. Así que, Creo que nada. es importante poder abrirse a la lectura, salir. El canon hay que leerlo, Shakespeare hay que leerlo, Sí. a Sófocles hay que leerlo. Bueno, es un montón que lean. Yo digo, por ahí tardas un año en que lean una obra con el profesor de Claro, no, literatura. bueno, acá leemos, yo el muy taller no lo hago todos los viernes, pero tiendo a, digamos, yo el taller no es por, a veces tengo otras cuestiones y me tomo micro ocasiones, pero digamos, el ritmo es de una hora por semana. Claro, claro. Y una hora dura una hora y media. No es un Claro. texto tan largo. No, tal cual, tal No es cual. para tanto. No, es una no. novela. Yo digo que Entonces se puede leer. en las mujeres adolescentes, de este grupito en el que trabajo, como que cuesta un montón la lectura, digo, y qué Rota importante es una obra, por ejemplo, Rota es una obra de extensión breve de gran intensidad, muy contemporánea, muy dilemática, muy terrible, muy trágica. Es una obra que no estaría mal darla en el secundario, para concientizar, junto con el ESI, ¿no? Educación Claro. Sexual y Afectiva. Sí, perfecto, poder cruzarla con la ESI. Sí. Buenísimo. Paraná por ahí tiene otra cuestión que tiene que ver con lo artístico. Igual La es que una nos broma. hace primera de las distintas madres, por lo que pude escuchar así picotear un poquito, que tenía humor, puede estar Casa interesante. Matriz es maravillosa. Claro, que hay algo del humor que siempre se agradece también. Totalmente. Y yo me he reído mucho con Casa Matriz. José Luis me decía, no, para mí es trágica. Y tiene razón, José Luis. Claro, tragicómica. Es tragicómica, porque en realidad detrás de eso estoy spoileando todas las obras, pero disculpame, pero bueno. Tenía que Yo spoilear. no fui todo el año al teatro, así que te agradezco el spoiler que haces. Las dos, Casa Matriz termina cuando la clienta le dice, creo que se va, la madre y dice mamá. O sea, el llamado mamá, que vos lo estás viviendo en carne viva con tu bebé, Sí. todavía no habla tu bebé, pero ya va a hablar. Claro, sí. Mamá, Eso mamá. sí. La demanda, las madres bancamos la demanda de la criatura. Claro. Le ponemos el cuerpo y el sueño que no dormimos. Después vamos a volver a dormir, Lucina. Yo te prometo que vas a volver a dormir. Sí. No, bueno, gracias. Está Ay, bien sí. que recuperes tu vida despacito y que salgas a la vida de nuevo, porque es una burbuja. Sí, Un día me sí. preguntaban, le digo, ¿cuándo termina el puerperio? Cuando la criatura tiene 20 años. Dije, no será muy largo. Ay, Bueno, Dios. dura menos el puerperio. Pero el puerperio es un momento, a ver, es un maremoto el puerperio. Es un maremoto, la verdad que sí, que es un Se maremoto. sale. Me imaginaba lo fuerte. Parezco Tita Merelo, Me encanta. Bueno, se sale el puerperio. Se sale, adelante, ánimo. Sí, te agradezco. Ahora estoy en la oscuridad, pero no, hay más luz, hay más luz. Bueno, hasta acá, hoy ya son las 8:10. Bueno, este era el tema que les quería proponer, que voy a trabajar. Simplemente conté lo esquemático, lo clasificatorio, lo ejemplificado, para acotar, para circunscribir el problema de investigación. No es complejo, parece sencillo. Uno dice, bueno, pero hay un poquito romántico de mujeres, de hombres, de queer. Bueno, clasifiquemos como Wilkins, ¿no? El Wilkins de Borges. Pero en realidad tiene efectos, voy a decir una palabra
solemne que es político. Tiene efectos en lo que son las políticas feministas. Que en el mundo teatral, en la clasificación, en la teatrología, surja una clasificación del conflicto temático de mujeres, abre una puerta a lo que está silenciado, callado, tapado, omitido. ¿Cómo puede ser que haya tanto teatro independiente y que en el complejo teatro de Buenos Aires haya solo una obra dramática de mujer, escrita por mujer, programada para 24? No es mucho. ¿Son todas malas las obras de mujer? No, hay obras excelentes. Las 4 que yo les mandé son excelentes, de dramaturgas de altísimo nivel, premiadas. Vamos a hablar de Diana Rasnovich y Gisela Gamper, que son las mayores en cuanto a trayectoria y a años de arte, ¿no? Son indiscutibles. Natalia Villamil y Maruja son más jóvenes, están en los 40 y pico de años, son muy buenas las dos, también son, dirigen, creo que Natalia no actúa, pero Maruja actúa también en Bodas de Sangre, hace de Leñador y Luna. Son 4 autores muy importantes. Ninguna de las dos está en el sistema oficial. No puede ser. ¿Pasa de moda Gambaro? Gambaro no pasa. Rasnovich pasa de moda, no. Hace poco Diana Rasnovich fue censurada en España porque ella hace humor gráfico. E hizo humor gráfico en contra de un juez machista. Y la censuraron, y sacaron la obra, tenía una muestra de humor gráfico y sacaron esa imagen, ese trabajo se lo sacaron porque cuestionaba una decisión judicial machista. Así que bueno, Diana Rasnovich está muy activa. Tanto que la censura en España, la censura en España. Es muy lúcida, Diana Rasnovich, es muy admirable. Pero bueno, yo la encuentro en una antología de Alina Tam, de hace 24 años, la conozco por una antología. Tengo que andar escarbando, ver dónde están, porque no están en la superficie, no están en la divulgación. Y me parece que es importante que eso es lo que hay que hacer, creo yo. Que yo me propongo hacer, lo hago humildemente todos los viernes, gran parte de los viernes, porque lo disfruto mucho también, porque aprendo un montón. Yo a esta altura leí más teatro escrito por mujeres que por hombres. Pero bueno. Es la rareza, ¿no? Bien. ¿Algún comentario más? Hola, ¿cómo están? Hola, Bueno, Eli. yo es la primera vez que participo y bueno, en principio agradecerte muchísimo la apertura así tan inclusiva, ¿no? Yo vi el flyer por Facebook y bueno, amo el teatro y ahora me estoy acercando de nuevo desde la actuación y la dirección, haciendo un taller así desde el under, en un barrio de San Luis. Acá me costó un montón conectar con gente de teatro porque recién como que ahora noto que están divulgando un poco más la cultura en general en la provincia. Y yo vengo de Buenos Aires, donde nada, el teatro es como los hormigueros. En Buenos Aires Eli, hay acá tenemos participantes de Neuquén, de Mendoza, San Juan. Ah, bien, qué lindo. Bueno, nada, voy a hacer un breve. Agradecerte mucho, mucho esta oportunidad que me parece muy enriquecedora y nutrirse desde la experiencia tuya y desde la dramaturgia, que yo recién estoy como conectando con eso, con Mauricio Cartún, en lo que va divulgando por redes y por el YouTube, sus conferencias, en fin, y viendo mucho teatro que dirige él. El tema me parece súper interesante e imprescindible de tu tesis. Me llamó mucho porque hace falta esto que comentabas de lo que pasó en España con esta dramaturga, da cuenta de que hace falta y tantas otras cosas que tienen que ver con la deconstrucción de los estereotipos
y del patriarcado. Así que, bueno, eso. Muy agradecida y estaré todas las veces que pueda. Bueno, muchas gracias por participar. El 16 de diciembre vamos a hacer un viernes más de taller. El próximo es el 16 de diciembre. Después me tomo vacaciones porque tengo mis 50 cosas para hacer. Mi verano es de pocas vacaciones, pero bueno. Este año hacemos un encuentro más de taller, que es el de Judith Gutiérrez, que es directora y dramaturga, y que está en la colectiva de autores, donde yo también estoy este año, y después ya vamos a hacer en marzo otro encuentro. Yo les voy a ir comunicando los próximos encuentros, les voy informando por mail, y después marzo-abril hacemos un curso sobre la obra de Gisela Gámbaro con Rodrigo Marcolfón. ¿Cuántos encuentros quedan en diciembre? Uno. ¿Cuándo? 16 de diciembre. Viernes. Sí. Bueno, ¿vas a mandar el texto? Sí, sí. Listo, gracias. Y el año que viene tenemos en marzo a Elba de Grossi, dramaturga, en marzo, y después tenemos marzo-abril un curso, no es taller, sino curso. Vamos a dar contenidos. Y después seguimos el año que viene. Mi idea es seguir, definitivamente. El Zoom me viene re bien. Aparte me encanta que haya participantes de distintos lugares del país, que podamos llegar, nos podemos conocer, aunque haya distancia geográfica. No sé si importa mucho al resto de los participantes, pero ahora que pienso, el 16 es un día, tengo 3 eventos más esto, a la misma Es un hora. hombre del mundo, José Luis. Vernissage, fiesta del trabajo. ¿Te das cuenta? ¿De vernissage en vernissage? Sí. Así que aprovecho para saludarlos, feliz año nuevo y nos veremos. Nos veremos el año que viene. Sí. Hola, yo quería saludar primero y lamento mucho haber entrado tarde, estoy en la Patagonia y había mucho viento hoy acá en mi ciudad y no pude conectar, pero bueno, nada, muy agradecida también No, por favor. Después yo mando el video, así que si querés enganchar con... Dale, gracias. Desde que arrancamos. Así que bueno, Laura, gracias por participar. Es re federal. Qué lindo. Qué lindo, y acá se está haciendo mucho teatro de mujeres y estamos leyendo a muchas dramaturgas y nada, está. ¡Qué bueno! Sí, estamos y actuando un montón, así que nada, eso, tenía como muchas ganas de entrar y estuve intentando así un montón, bueno, hasta que lo logré. Pero bueno, buenísimo. Me alegro que estemos. Gracias. Bueno, nos veremos la próxima, ¿qué les parece? Acá la asistencia es voluntaria, pueden ver, hay gente que nunca viene, pero ve los videos, lee las obras, hay de todo. Yo tengo una base de mails de unos 500 participantes, 500 interesados en teatro, a los que les mando el material. Entonces uno siempre tiene ganas de hacer Zoom, viernes a la noche, pero por ahí sí ven los videos y van siguiendo las autores, los textos. Hay autores que interesan más por alguna razón que otra. El título de la obra. No sé, distintas cuestiones que hacen que uno quiera ver una obra. Por ejemplo, les doy un ejemplo que es creo muy gráfico. Este año yo le invité a Lucía Laragione, una dramaturga muy premiada, y tiene una obra que se llama Cocinando con Elisa. ¿Ustedes qué piensan de la obra, el título? Y es una obra doméstica. Es una obra Edgar Allan Poe. ¿Ma qué doméstica? Es terrible la obra. Digo, pero dice, es un título engañador. Y sí, yo leí la obra y oh, por Dios, qué obra. Qué obra. Bueno, ahí me pregunto, ¿es conflicto dramático de mujeres? Por ahí sí. No se la voy a spoilear. Tremenda obra de teatro. Uf, terrible. Y el título es re engañador, es re naif.
Bueno, nos veremos la próxima. Les mando un gran saludo, muchas gracias por participar. Gracias. Gracias Para mí a fue vos. importante también porque les conté que estoy investigando. No es muy complicado. Es sencillo, pero el tema es oficializarlo, hacerlo entrar en el sistema académico. Bueno, les mando un beso Y muy grande. fundamentarlo. No te tires para abajo, y fundamentarlo, no es una pavada. No, bueno, ya tengo Badiou con Irigaray, ya tengo resuelto el problema, pero bueno, hay que escribirlo. Bueno. Ahora hay que escribirlo. Ahora hay que escribirlo. Bueno, les gracias mando un por beso. las obras de hoy. Gracias. No, Muchas por favor. gracias, Elena. Chao a todos. Ánimo, Chao, Lucina, chao. un beso a ese bebé. Gracias. Muchas gracias. Chao, Nos veremos. chao. Hasta la próxima. Hasta la Después les próxima. mando el video. Después les mando el video. Chao. Dale, gracias.